En el año 990 a.C., el sol brillaba sobre las murallas de Jerusalén mientras la gente se reunía. El rey David estaba llorando. El rey amado por Dios, el gran guerrero que convirtió a Jerusalén en el reino más poderoso que jamás haya existido, ahora estaba abandonado. No pasaría mucho tiempo antes de que los reinos extranjeros aprovecharan esta debilidad. Todas las esperanzas de él ahora están puestas en un joven, consecuencia ilegal de su amorío en la oscuridad, llamado Salomón. Esta no es solo la historia de cómo Salomón se convirtió en el rey más sabio de todos los tiempos, sino también sobre su caída, porque Salomón tiene un punto débil: las mujeres. En su palacio, 700 esposas y 300 concubinas, más de 1000 mujeres de todos los rincones del mundo, convivían. Había una princesa egipcia, damas de Moab, mujeres de Amón, Edom y Sidón, cada una trayendo su propia cultura y sus dioses. Salomón no cayó en la batalla, sino en la oscuridad de su propio corazón. Y junto a él, la dinastía más poderosa de Israel también se desmoronó. En una noche tranquila en Jerusalén, desde la cima de su palacio, el rey David miró hacia la ciudad que Dios le había dado. De repente, algo llamó su atención. Era una mujer que se estaba bañando en la azotea. El agua caía sobre su piel, brillando como si cada gota fuera un rayo de plata. No debería mirarla, pensó, pero debo tenerla. Y él lo hizo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó sin apartar la vista de ella. Un sirviente tembloroso respondió: es Betsabé, la esposa de Urías, elitita. Ella es la esposa de otro. Debería haber una frontera, un límite que no se debe cruzar. Pero David no solo era rey, era el hombre que tenía el poder absoluto. Había conquistado Jerusalén, guiado a Israel a través de impresionantes batallas, convirtiéndolo en la nación más poderosa de la región. Sin embargo, la oscuridad de la guerra y el poder había cambiado su corazón. Comenzó a creerse invulnerable, sin distinguir claramente entre el bien y el mal. Con una voz firme, él ordenó: tráela ante nosotros. Esa noche David tomó lo que no le pertenecía. El deseo lo consumió, y en un acto de abuso de poder, se acostó con ella. Pero este acto trajo consecuencias. Betsabé quedó embarazada. El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. No pasaría mucho tiempo antes de que su vientre creciera, y su pecado quedara al descubierto. Debes hacer que todos crean que el niño es del esposo de ella. Das la orden de llamar a Urías de vuelta del campo de batalla. El guerrero llega cubierto de polvo y gloria, con la lealtad brillando en sus ojos. David lo recibe como a un hermano, le ofrece vino, lo elogia. Has luchado valientemente, ve a casa y disfruta con tu esposa. Pero Urías no se va. A la mañana siguiente, lo encuentran durmiendo en la entrada del palacio como un centinela. ¿Por qué no vas a estar con tu esposa?, preguntó David. Y Uría respondió: mis hermanos están durmiendo en el campo. El arca del Señor aún no ha regresado. ¿Cómo puedo descansar junto a mi esposa cuando Israel aún está en guerra? David no supo qué responder, así que entró en su habitación pensando: si Uría no duerme con Betsabé, mi pecado será descubierto. Luego, él emitió un oscuro veredicto. Esa noche, escribió una carta al comandante del ejército, ordenando que Uría fuera colocado en la primera línea de batalla y luego retirando las tropas para que él quedara solo. Selló la carta con su anillo real y se la entregó al propio Uría. El guerrero se marchó, sin saber que llevaba consigo su propia sentencia de muerte. Días después, Uría luchó en el frente. De repente sus compañeros lo abandonaron. Atrapado solo, cayó bajo la espada del enemigo. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David estaba sentado en el trono. El problema había sido resuelto. La muerte de Uría fue un sacrificio silencioso para proteger su honor. Nadie sospechó nada, y ahora Betsabé le pertenecía. Después de un breve periodo de luto, el rey la tomó como esposa y la llevó al palacio. La realidad y su embarazo se convirtieron en algo normal a los ojos de todos. Otro hijo del rey. Pero en el cielo, Dios había visto todo y envió al profeta Natán para hacer justicia. Natán entró en la sala del trono. Natán entró en la sala del trono. Con voz firme le dijo a David: el Señor que te ungió como rey sobre Israel ha dicho: te he librado de Saúl, he entregado el reino en tus manos y te daré mucho más. Pero has tomado lo que no te pertenece,
Has matado a Urías con la espada de los amonitas y has robado a su esposa. Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa. David sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. David sentía un escalofrío recorrer su espalda. Clamó a Dios por misericordia. Ayunó, oró y suplicó durante 7 días. Pero al final, el niño dejó de respirar. Betsabé lloraba en la habitación. El dolor de perder a su hijo era como un abismo sin fondo. David entró, la abrazó y susurró: Dios sigue con nosotros. En el momento señalado, Betsabé volvió a quedar embarazada. El niño nació en el palacio. Cuando el sirviente llevó al niño a David, él sintió algo diferente. No solo era su hijo, un príncipe, sino un nuevo comienzo. Lo llamaron Salomón, que significa paz. Salomón creció bajo la guía de Natán. En la sombra, Adonijah, el medio hermano, cree que es el heredero legítimo. Joab, el general de David, trama en la oscuridad. El día que David temía finalmente ha llegado. Los sirvientes en el palacio entran y salen con tensión. El gran rey David, el que venció al gigante, llevó a Israel a ser un reino poderoso, ahora se debilita, envuelto en una manta, con un aliento frágil. Todo el reino lamenta la muerte de David, pero el tiempo de luto no se prolonga. Salomón debe demostrar que es un rey fuerte. Ordena la ejecución de Adonías y Joab, sin permitirles escapar del juicio. También castiga a Shimei, quien desobedeció la orden. Los enemigos del trono han sido eliminados. Una nueva era comienza para Israel. El sol sale sobre las murallas de Jerusalén. Salomón observa el reino desde lejos a través de la ventana. El reino que heredó es vasto y complejo. 12 tribus, cada una con sus propias tradiciones y conflictos. Un ejército que necesita dirección. El pueblo clama por justicia. La responsabilidad pesa sobre sus hombros. Israel no es solo una nación, sino un símbolo. Jerusalén es la ciudad santa, el corazón del pacto entre Dios y su pueblo. El arca de la alianza, que contiene las tablas de la ley, descansa en la tienda, esperando un templo digno de su gloria. Salomón decide no llamar a consejeros ni buscar sabiduría de los ancianos. Él fue a Gibeón, se presentó ante el altar de bronce y ofreció 1000 holocaustos. El humo ascendía como incienso hacia el cielo. En la quietud del lugar santo, Salomón se arrodilló, con voz llena de reverencia, orando no como un rey revestido de gloria, sino como un siervo ante su amo. Señor Dios mío, tú me has puesto como rey en lugar de David, mi padre. Pero yo solo soy un niño, no sé cómo entrar ni salir. Yo, tu siervo, estoy en medio de tu pueblo elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar por su abundancia. Te ruego que des a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. La noche cayó sobre Gibeón en silencio. Salomón, agotado, se sumió en un profundo sueño. En medio del silencio, el Señor se le apareció. El Creador se manifestó en el sueño y habló con voz poderosa. Pide lo que quieras que te dé. El corazón de Salomón latía con fuerza. Esta era la mayor oferta que una persona podría recibir. Él podría pedir riquezas, un ejército, la invulnerabilidad ante todas las naciones, pero en el fondo sabía lo que realmente necesitaba. Con voz decidida pero humilde, respondió: Señor, tú has hecho un pacto con David, mi padre, y ahora me has puesto como rey en su lugar. Pero yo soy joven, carezco de experiencia, no sé cómo gobernar a este pueblo tan numeroso como la arena del mar. Te ruego que me des un corazón sabio y entendido para juzgar a tu pueblo con justicia, para discernir entre el bien y el mal. Él pidió sabiduría, nada más, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos, ni una vida larga, solo sabiduría para gobernar con rectitud. El Señor respondió: He aquí, te doy un corazón sabio y entendido como nunca antes lo ha habido en ti, ni después de ti habrá otro igual. Pero porque has pedido lo correcto, también te doy lo que no has pedido, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá nadie como tú durante toda tu vida. De repente la imagen desapareció. Salomón despertó. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que no era solo un sueño. El Señor había bendecido, y con ese regalo, regresó a Jerusalén con una nueva responsabilidad sobre sus hombros. El ambiente de la ciudad seguía igual.
los muros del templo, las calles bulliciosas con comerciantes y peregrinos. Pero Salomón había cambiado. Al entrar en el palacio, los príncipes, ancianos y consejeros lo miraban con expectativa. La noticia se esparció rápidamente. El Señor había hablado con él. El joven rey ahora llevaba un regalo sagrado. Pero, ¿era eso cierto? No pasaría mucho tiempo antes de que la primera gran prueba pusiera a prueba esa sabiduría. Un día un guardia llevó ante Salomón un caso que desafiaba la lógica. Dos mujeres con la apariencia de cansancio por el dolor y la desesperación estaban frente al trono. La primera mujer, con lágrimas corriendo por su rostro, se adelantó y dijo con sufrimiento: Señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Cada una dio a luz a un hijo. Pero una noche, su hijo murió mientras dormía. Al ver a su hijo muerto, ella cambió a los niños. Tomó a mi hijo y puso al niño muerto junto a mí. Cuando desperté, lo vi, pero al examinarlo bien, supe que no era mi hijo. La segunda mujer interrumpió con ira. No, el hijo vivo es mío. El muerto es de ella. Ella miente. La primera gritó: el muerto es de ella. El vivo es mío. Se desató una controversia. Pero Salomón, con una expresión serena, no se inmutó. Miró a ambos y ordenó: traedme una espada. Los guardias trajeron la espada y se la entregaron al rey. Salomón sostuvo la espada un momento y luego sentenció: corten al niño vivo por la mitad. Así cada uno tendrá una mitad. Un escalofrío recorrió la sala. La multitud contuvo la respiración. El soldado levantó la espada. De repente la primera mujer gritó de dolor. Se arrodilló ante el rey, con el rostro empapado en lágrimas, suplicando: no, mi señor, dale el niño a ella, pero no lo mates. La segunda mujer cruzó los brazos, indiferente. Salomón bajó la espada, señalando a la primera mujer. Ella es la verdadera madre. Denle el niño a ella, porque solo una madre prefiere perder a su hijo que verlo morir. El murmullo se convirtió en asombro. Los ancianos se miraron entre sí, impresionados. Los consejeros inclinaron la cabeza ante el rey. La noticia se esparció por toda Israel. Salomón era el juez designado por Dios, pero una promesa aún estaba pendiente. El sueño de su padre, David, de construir el templo en Jerusalén, donde habitaría el Arca de la Alianza. Salomón quería erigir un centro espiritual para unificar las 12 tribus y ganar la lealtad del pueblo. Envió mensajeros a Hiram, rey de Tiro, un aliado que había apoyado a David, y escribió: mi padre quería construir una casa para el Señor, pero él ha reservado esa tarea para mí. Envíame madera de cedro y de ciprés, como hiciste con mi padre. Hiram sonrió complacido y envió de inmediato los mejores materiales del bosque del Líbano. Madera que nunca se pudre, junto con piedras de la montaña. Salomón pagó con abundante trigo y aceite de oliva, fortaleciendo la alianza y el comercio. En el cuarto año de su reinado, Salomón comenzó la obra. El lugar elegido fue el monte Moriah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Todo debía ser perfecto. No se escuchaba el sonido de martillos ni hachas en la montaña. Las piedras se tallaban en la cantera, listas para ser traídas. El templo debía ser construido en santidad, sin ruido ni caos. Los mejores artesanos de Israel y Tiro trabajaban día y noche. Poco a poco, la casa de Dios iba tomando forma. Las paredes interiores eran majestuosas, revestidas de madera de cedro y oro. El suelo de madera de ciprés también brillaba con oro. Lo más sagrado se encontraba en el interior, donde el arca de la alianza reposaría sobre 2 enormes ángeles de oro. Cuando el trabajo avanzaba, el Señor habló claramente a Salomón: si andas en mis leyes, guardas mis mandamientos, estableceré un pacto contigo, como lo hice con David, y habitaré entre el pueblo de Israel. La promesa es clara. El templo será el lugar donde el Señor se encontrará con su pueblo. Pero eso depende de la lealtad del rey y de la nación. La obra tomó 7 años. Cuando se colocó el último adorno, Jerusalén brillaba bajo el sol. El sueño de David se había hecho realidad, pero el templo aún no era realmente un lugar de morada hasta que el Señor entrara en él. Salomón debía consagrarlo. Desde todos los rincones de Israel, los príncipes, ancianos, sacerdotes y el pueblo se reunieron bajo el brillante sol. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de la ciudad de David
al templo en una procesión. Miles de ofrendas fueron presentadas en el camino, resonando el sonido de las trompetas. De repente una densa nube cubrió el lugar santo. No era una nube común. Los sacerdotes tuvieron que detenerse. No pudieron continuar con el servicio, porque la presencia del Señor llenó el templo con una intensidad abrumadora. La gente estaba asombrada y reverente, sabiendo que eso significaba que el Señor aceptaba su casa. Salomón, conmovido por la escena, se puso de pie frente al altar, levantó las manos al cielo y oró en voz alta para que todo Israel escuchara. Señor, Dios de Israel, no hay otro Dios como tú en el cielo ni en la tierra. Que tus ojos estén siempre dirigidos a este lugar. Cuando Israel ore hacia el templo, escucha desde el cielo. Cuando pequen y se arrepientan, perdona. Al terminar de orar, se arrodilló, levantando las manos. El Señor respondió, fuego del cielo descendió, y el fuego consumió la ofrenda sobre el altar con un estruendo ensordecedor. En 14 días, Israel celebra la dedicación del templo con ofrendas, banquetes y alabanzas. El pueblo regresa a casa con alegría, sabiendo que el Señor está con ellos. Salomón entiende que su gloria está ligada al Señor, pero no pasará mucho tiempo antes de que esa relación se oscurezca. ¿Sabías que una de las cosas maravillosas de la Biblia es la travesía de un hombre bajo la dirección de Dios que guía al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida? Imaginemos la escena de un pueblo que durante muchos años fue esclavizado en Egipto y ahora está listo para entrar en la tierra que Dios le prometió a sus antepasados. Pero para que eso suceda, no será fácil, ya que la tierra está llena de enemigos y ciudades fortificadas. Sin embargo, Dios eligió a Josué para liderar al pueblo hacia la victoria. ¿Quién es Josué? No es solo un general del ejército. Josué es un hombre de fe, valentía y obediencia. Dios estuvo con Moisés desde el inicio de la travesía en el desierto y fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. A diferencia de los otros espías, Josué y Caleb confiaron plenamente en la promesa de Dios y creyeron que podían conquistar la tierra, incluso frente a gigantes y dificultades. Su lealtad lo llevó a ser elegido. La presión que Joshua debió sentir, ya que Moisés, el gran líder, había fallecido en la ciudad justo antes de entrar en la tierra prometida, pero tendrían que enfrentar grandes batallas. ¿Cómo se sentiría al guiar a un pueblo que ya se había rebelado contra Dios en múltiples ocasiones? La respuesta es muy simple: confiar en Dios. En Josué, capítulo 1, versículo 10, Dios habla directamente a Josué y le dice que debe ser fuerte y valiente. Estaré contigo donde quiera que vayas. Dios no solo le ordena que sea fuerte y valiente, sino que también promete su presencia continua. La confianza de Josué no radica en su capacidad como guerrero o líder, sino en la certeza de que Dios está con él. Este es el punto de partida para los grandes logros del pueblo de Israel, que tenía un objetivo claro, pero la conquista no vendría sin luchas y desafíos. Sin embargo, antes de que Josué y el pueblo entraran en la tierra, debían tomar una decisión importante para llevar a cabo su misión. La guía del Señor o la propia prueba de la fuerza y la elección de Josué es clara. Él eligió confiar en el Señor y le otorgó una estrategia divina que cambiaría el curso de la historia. Cuando Josué se preparaba para cruzar el río Jordán, sabía que eso significaba dejar atrás muchos años de vagar por el desierto, pero también sabía que era el cumplimiento de una promesa hecha por el Señor. Él sabía que el Señor había establecido un pacto con el pueblo de Israel y que él sería el instrumento elegido para llevarlo a cabo. Ahora, antes de dar el siguiente paso y cruzar el río Jordán, era un momento crucial de reflexión. Josué necesitaba fortalecer la fe del pueblo, sabiendo que la tierra prometida necesita ir más allá de la única fuerza militar en la que deben confiar, que es en Dios, y seguir sus mandamientos con todas las entregas. Y eso es lo que él hizo al reunirse con todos y guiarlos sobre lo que la gran intersección del Jordán marcaría como una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Es necesario disipar el miedo y la duda. Solo la fe en Dios, la obediencia a sus mandatos y el valor para avanzar serán los pilares de este logro. La historia nos enseña algo profundo.
Los momentos en que debemos enfrentar grandes desafíos en nuestras vidas, momentos en los que el futuro parece incierto y aterrador, pero al igual que Josué, estamos llamados a confiar en Dios para ser fuertes y valientes, sabiendo que Él estará a nuestro lado en cada paso. Esta confianza de Josué, este superar, nos lleva a un paso importante hacia Jordán. Imagina lo que ellos enfrentaron. Te animo a imaginar esos obstáculos y las batallas que tuvieron que enfrentar. Ellos tendrán que ser liberados, pero con Dios. Por nuestra parte, lo que era imposible se ha hecho posible. Y eso es exactamente lo que veremos en los próximos pasos de este increíble viaje. Como el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, quien conquistó la tierra prometida, enfrentó a enemigos poderosos y cumplió la promesa de Dios. La historia de Josué es una verdadera lección sobre la fe, el coraje, el liderazgo y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. Pero la gran revelación es el secreto detrás de. Este logro se revelará más adelante, y hasta entonces, por lo que quiero saber qué harías si estuvieras en el lugar de Josué y tendrías que enfrentar una misión imposible. Deja tu opinión en los comentarios, reflexionemos sobre esto juntos. Ahora, Josué y el pueblo de Israel se estaban preparando para un gran evento. El viaje había llegado al momento de cruzar el Jordán. Imagina la escena de un gran río con aguas turbulentas que deben cruzar para llegar a la tierra prometida. Mirando este río, muchos podrían haber tenido miedo, pero Josué tenía algo que los demás no tenían. La promesa de Dios en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 13. Dios instruyó a Josué sobre cómo podría llevarse a cabo la travesía del mar tan pronto. Así como los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Dios, toda la tierra ponía un pie en las aguas del río Jordán. Las aguas del Jordán se dividirían y el pueblo pasaría en seco. Dios no solo exige que las personas continúen con fe, sino que también proporciona instrucciones claras a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, quienes serán los primeros en entrar en las aguas del río Jordán. Imaginemos por un momento la escena de los sacerdotes con el arca del pacto sobre sus hombros. Ellos se dirigen hacia la orilla del río, mientras todos los miran. Con respeto, con el corazón palpitante, y cuando los sacerdotes juegan en el agua, algo sobrenatural ocurre en la región. Se separan y el río se abre, creando un camino seco para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Este no es solo un evento físico, sino también un evento espiritual. La arca de la alianza representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el arca toca las aguas del río Jordán, simboliza la presencia del Señor guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su promesa. Él no es un líder humano que guía a la gente, sino Dios en su fidelidad y poder. El cruce es un hito en la historia de Israel, pero también tiene un profundo significado para nosotros hoy. Recordemos que cuando obedecemos al Señor y confiamos en su guía, Él hace que lo imposible se convierta en realidad, incluso cuando este camino parece intransitable. Dios abre la puerta y nos guía a lo largo del camino inesperado, después de cruzar el río Jordán. Josué, obedeciendo la orden de Dios, hizo que cada uno de los 12 representantes de las tribus tomara una piedra del fondo del río y las llevara a la orilla opuesta. Monumento de Josué 4:17. Estas piedras serán un testimonio para las generaciones futuras sobre toda la fidelidad del Señor y la grandeza de lo que Él ha hecho. Y cuando tu hijo te pregunte qué significan estas piedras, yo les responderé. El agua del río Jordán fue dividida ante el arca del pacto del Señor cuando cruzó el río Jordán. Las aguas de Jordán se separaron, y estas piedras serán un monumento para los hijos de Israel siempre. Josué 4:7 construyó un monumento de piedras. Ese fue un paso fundamental que Josué sabía que el pueblo necesitaba recordar continuamente la fidelidad de Dios. Cruzar el río Jordán no solo fue un momento de victoria, sino un hito, un nuevo comienzo, la entrada de Israel en un nuevo capítulo de la historia. Y ese capítulo fue escrito por la mano misma de Dios. No se puede olvidar que la victoria que estaban a punto de alcanzar no se logró por su propia fuerza o inteligencia, sino gracias a la intervención directa de Dios. Y mientras el pueblo de Israel comenzaba a establecerse en la tierra prometida, un momento importante se avecinaba: la circuncisión de los hombres israelitas, como un signo del pacto con Dios, un pacto que había sido transmitido a Abraham y que ahora sería renovado. Josué y los líderes sabían que,
Totalmente dedicado y comprometido con Dios, no solo se preocupa por darles tierras, sino por moldear el carácter de su pueblo. Él quiere que los israelitas entiendan que su victoria no depende únicamente de sus habilidades en la batalla, sino que en su totalidad depende de su obediencia y la consagración necesaria. Dios está trabajando para transformar a una nación de esclavos en un pueblo guerrero espiritual. Ahora, el pueblo de Israel está listo para dar el siguiente paso en la batalla por la ciudad de Jericó, que será el primer gran obstáculo en la conquista de la tierra prometida. Pero antes de hablar sobre la conquista de Jericó, es importante reflexionar sobre algo significativo que ocurrió en el cruce del río Jordán. No se trata solo de superar un obstáculo físico, sino de un acto de fe en el que el pueblo de Israel debe confiar plenamente en Dios para cruzar el río Jordán. Al igual que nosotros, debemos mirar nuestras propias vidas. A menudo vemos ríos que parecen imposibles de cruzar, ya sea un problema financiero, de salud o una relación rota. Pero la lección que aprendemos de Josué y el pueblo de Israel es que cuando ponemos nuestra fe en el Señor y seguimos su guía, Él nos da lo que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Ahora, cuando Josué mira hacia el futuro y ve los desafíos que les esperan, sabe que el Señor está con él. La victoria en Jericó y todas las victorias que vendrán después dependen de que hayan depositado continuamente su fe en el Señor. Después de cruzar el río Jordán, Josué y el pueblo de Israel estaban listos para enfrentar el primer gran desafío en su camino hacia la tierra prometida. Jericó era una ciudad poderosa, fortificada con imponentes murallas, y parecía prácticamente imposible atravesar una fortaleza militar que muchos pensaban que era inconquistable. Sin embargo, Josué sabía que así como Dios había abierto el río Jordán, también abriría un camino a través de Jericó. Este momento sería decisivo para que Israel entendiera que la victoria no vendría por su propia fuerza, sino por la intervención directa de Dios. En Josué capítulo 6, vemos primero la importante instrucción que Dios le dio a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, con su rey y sus valientes. Ustedes rodearán la ciudad, todos los hombres de guerra, una vez al día. Así lo harás durante 6 días. Esta estrategia parecía completamente contraria a la intuición de un ejército entrenado. La ciudad no fue conquistada de inmediato. De hecho, esta no es una forma habitual de abordar la guerra. Pero Dios tiene un propósito claro. Quiere que el pueblo de Israel sepa que no es la fuerza ni la estrategia de su ejército lo que conquistará Jericó, sino la obediencia a Dios. Él dio una orden que desafía la lógica humana, pero está llena de poder espiritual. Durante 6 días, los israelitas debían marchar una vez alrededor de la ciudad, con los sacerdotes tocando sus trompetas, sin decir una palabra. Su fe y obediencia se demostraron a través de su acción silenciosa, que estaba lista para confiar. Confía en el Señor incluso cuando no entiendan completamente el plan. Ahora imaginemos la escena. Todos los hombres de guerra marchan en silencio siguiendo la guía del Señor, mientras el sonido de las trompetas resuena en las murallas de Jericó. Para los habitantes de la ciudad, la visión de los israelitas marchando pacíficamente a su alrededor puede parecer extraña, pero para los israelitas es una manifestación de su fe en el Señor, mostrando su disposición a seguir su guía sin cuestionar, incluso cuando lo que tienen parece imposible. En el séptimo día, el plan del Señor se reveló en toda su grandeza. En el séptimo día, ustedes caminarán alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen las trompetas, trompeta todos gritarán con una voz fuerte. La muralla de la ciudad caerá y la gente avanzará hacia adelante. El líder, Josué en 645 días el sábado, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó 7 veces, y al sonido de la trompeta y el clamor del pueblo, las majestuosas murallas de Jericó cayeron por completo, lo que parecía un obstáculo insuperable. La barrera de hierro fue derribada de alguna manera, sobrenatural. Las murallas estaban allí para proteger la ciudad, no pudieron resistir el poder de Dios. El sonido de la trompeta y la fe del pueblo de Israel fueron los instrumentos utilizados por Dios para cumplir esta promesa. La batalla no se ganó con la fuerza de las armas humanas,
sino con la fuerza de la obediencia a Dios. Después de la caída, las murallas por las que los israelitas entraron en Jericó y conquistaron la ciudad, sin embargo, esta victoria también tuvo un precio. Dios dio instrucciones claras, pero la ciudad y todo lo que había en ella serían consagrados a Dios para ser destruidos. Recientemente sobrevivió, ella y todas las personas en su casa. Ella había ocultado a los espías cuánto habíamos enviado. Josué 6:17. Esta orden de destrucción total parece severa, pero tengo un propósito. Dios está purificando la tierra y eliminando toda influencia que pueda alejar a su pueblo de la lealtad hacia él. El hecho de que Rahab haya sido perdonada también nos revela algo poderoso sobre la misericordia de Dios. Rahab, la ramera, a pesar de arriesgar su vida, fue salvada por su fe y su valentía al esconder a los espías. El pueblo de Israel cree que Dios está con Israel y por lo tanto es recompensado con la salvación. En Josué 6:25 leemos que, y la casa de su padre nos ha mostrado que Dios no solo muestra respeto por todos, sino que extiende su misericordia a todos los que se acercan a Él con fe sincera. La victoria en Jericó no fue solo una victoria militar, sino también una demostración de la fidelidad de Dios. Él cumplió su promesa con el pueblo de Israel, demostrando una vez más que cuando seguimos su guía y confiamos en Él, no hay muro que pueda detenernos. Además, este episodio también sirve como un recordatorio de que el éxito espiritual y las victorias en nuestras vidas. Hasta que pongamos nuestra fe en Dios, no por nuestra propia fuerza o sabiduría. Esta acción de fe y obediencia de Israel tuvo un impacto profundo, no solo en Jericó, sino en todo el territorio que estaban a punto de conquistar. El mensaje era claro. Dios estaba con ellos y donde está su presencia, ninguna fuerza puede resistir. Y esta verdad se aplica a cada uno de nosotros hoy, cuando reflexionamos sobre la caída de los muros de Jericó. Nos preguntamos, ¿qué muros existen en nuestras vidas? ¿Qué obstáculos parecen a veces insuperables? Dios nos llama a confiar en Él de maneras que van en contra de la lógica humana. Pero al igual que en Jericó, Él tiene el poder de derribar cualquier muro cuando confiamos en su guía. Ahora con Jericó conquistado, Josué y el pueblo de Israel se preparaban para enfrentar el siguiente desafío.